Granjero queda sorprendido al ver a mendiga discapacitada llevar a su hija una entrevista en una mañana nublada de Madrid. Un eco de murmullos recorría la sala de espera de Almeida, una empresa famosa por su innovación tecnológica. Todos los ojos se centraban en Bianca Santos, una madre soltera que con su mirada decidida y una sonrisa forzada cruzaba la puerta empujando una silla de ruedas. Lía, su pequeña hija de 6 años, observaba curiosa. Aunque los miedos y ansiedades de Bianca se sentían en el aire como una niebla espesa, con una determinación feroz, Bianca había decidido que esa entrevista cambiaría su vida. Mientras los demás candidatos lucían arreglados y confiados, ella se veía diferente. Su ropa, a pesar de estar limpia, tenía una historia de lucha. El cicatrizante olor de la batalla diaria con la pobreza y el cuidado de Lía estaba impregnado en cada hilo. La recepcionista, con una expresión que mezclaba sorpresa y juicio, alzó una ceja. ¿Tú necesitas asist? Estoy aquí porque tengo un sueño, y Lía es parte de él. Los murmullos se intensificaron. Una mezcla de admiración y desaprobación llenó la sala. Bianca no iba a dejar que nadie le dijera cómo criar a su hija. Finalmente, fue conducida a la oficina del carismático CEO, Rodrigo Prado. A primera vista, él parecía ser el estereotipo del hombre de negocios exitoso, seguro, bien vestido. Pero había algo en su mirada que la invitaba a abrirse. Bianca le contó su historia, su vida como madre soltera, las noches sin dormir y cómo había aprendido a manejar un ordenador mientras Lía dormía. A pesar de no tener experiencia en el ámbito tecnológico, su pasión era palpable. La conversación fluyó como un río. Entre risas y lágrimas, cada palabra la acercaba más a su sueño. Rodrigo la escuchaba con atención, asintiendo y sonriendo. Al final, le propuso un examen práctico. «Lo haremos ahora mismo, aquí y frente a todos», dijo con una chispa en los ojos. Bianca sintió que el corazón le pal. Aceptó el desafío, con el apoyo de Lía mirándola desde la pared. Cuando terminó, supo que había dado lo mejor de sí. Las reacciones en la sala eran una mezcla de sorpresa y admiración. Todo el mundo parecía preguntarse cómo una madre sin experiencia podía deslumbrar así. «Tienes lo que se necesita, Bianca», dijo Rodrigo. «Estás contratada». La felicidad cubrió a Bianca como un abrigo cálido en una noche fría. Mientras empezaba a adaptarse a su nueva vida laboral, ella y Rodrigo comenzaron a construir algo más que una relación profesional. Algo hermoso y profundo. Pero la vida nunca es sencilla. Un día, Julio, su expareja, apareció demandando derechos sobre Lía. Era como si un huracán hubiera arrasado la estabilidad que había logrado. Bianca sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Pero, en un giro inesperado, Rodrigo se convirtió en su pilar emocional. «Juntos lo enfrentaremos», le susurró una noche complicada. Sería una batalla, pero madre e hija estaban listas para descubrir su fuerza interior. Bianca incluso pensó en retomar los estudios para asegurar un futuro mejor. Sin embargo, la conexión entre Bianca y Rodrigo se pondría a prueba. Julio comenzó a lanzar acusaciones que podrían separar a la pequeña familia que estaban formando. Cada día era una montaña rusa de emociones. ¿Podría Bianca enfrentar su pasado y seguir luchando por su hija mientras mantenía su relación con Rodrigo? La incertidumbre la envolvía y el tiempo se convertía en su enemigo. «Oye,
Antes de que continuemos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo dale una revisadita rápida al botón rojo de ahí abajo para asegurar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Bianca estaba en un torbellino de emociones. Cada día en su nuevo trabajo era un amasijo de momentos dulces y amargos. Su conexión con Rodrigo crecía, y cada palabra de aliento que él le brindaba era un rayo de sol en su mundo sombrío. Pero cuando Julio aparecía, la sombra de su pasado se cernía sobre ella como un nublado denso. Esa tarde, mientras el cielo se oscurecía y el viento aullaba, Bianca recibió un mensaje de texto que la hizo temblar. Era una foto de Lía tomada en el parque, con un mensaje. ¿Lo ves? No estás sola. Era de Julio. Bianca sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Con manos temblorosas, llamó a Rodrigo para contarle lo que pasaba. Él la escuchaba con la atención que siempre la había tranquilizado, pero esa vez su voz sonó diferente. Bianca, debemos ir a la policía. Tal vez deberías considerar una orden de restricción, sugirió, pero su tono era frío. Bianca notó un resquicio de duda en su mirada. Cuando llegaron a la comisaría, un ambiente de tensión llena de murmullos y rostros cansados la envolvía. Allí, la oficial que les atendió comenzó a hacer las preguntas habituales. Bianca se sentía vulnerable, su corazón golpeando ferozmente contra su pecho. La seguridad de Lía es lo más importante, decía Rodrigo mientras se mantenía a su lado, pero ella podía notar que su mente estaba en otro lugar. Tras lo que parecieron horas, recibieron una llamada de un número desconocido. Era Julio. Tú y tu nueva vida no es más que un juego para ti, Bianca. Te conozco mejor de lo que crees, dijo, y una risa burlona resonó en el teléfono. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Luego, en un giro brutal, el oficial que atendía su caso dejó caer una bomba. Señora Santos, necesitamos que sepa que hemos recibido una denuncia anónima sobre usted. Su corazón se hundió. ¿De qué se trata?, preguntó con la voz temblorosa. Se habla de abuso infantil de parte de su expareja. Las palabras le imbuían un pánico tan profundo que su visión se nubló. En ese instante, todo se volvió confuso. Rodrigo se giró hacia ella, su expresión mezcla de preocupación y desconfianza. ¿Es eso cierto?, preguntó con un murmullo. Era un golpe directo. Bianca se sintió como si el aire se le escapara una vez más. «No, nunca haría algo así. ¡Eso es una locura!», gritó. Pero su voz resonó en la comisaría como un eco lejano. La duda en los ojos de Rodrigo la hirió más que cualquier acusación. Ella nunca había sido perfecta, pero el corazón de madre no podía ser cuestionado. Como si la tierra se abriera a sus pies, el cuchillo de la desconfianza desgarraba sus lazos. Mientras Rodrigo se alejaba, su rostro lleno de confusión y temor, Bianca sintió que su mundo se desmoronaba. Las miradas de los policías y las voces murmurantes de otros resignados en la sala solo acentuaban su angustia. ¿Cómo podía haber llegado a esto? La pequeña Lía, que dormía tranquila en casa, nunca había estado en peligro, ¿o sí? Las dudas comenzaron a carcomerla. Un nuevo pánico se alzó dentro de ella.
Y si algo que había hecho, alguna decisión equivocada, había abierto la puerta a este horror. Lo que había creído que era un nuevo comienzo resultaba ser un oscuro laberinto del que no podía escapar. El silencio se hizo denso en la sala y el tiempo empezó a Se preguntó, sabiendo que la batalla por Lia sería más intensa y aterradora de lo que jamás había imaginado. Con el corazón acelerado y el miedo como compañía, se dio cuenta de que el verdadero monstruo no era Julio, era la incertidumbre que amenazaba con devorar todo lo que amaba. ¿Podría enfrentarlo? ¿O estaba condenada a perderlo todo? La pregunta latía con fuerza, mientras su mente intentaba vislumbrar un camino hacia la salvación. El silencio se hizo denso en la sala. El tiempo pasó lento, como si todo estuviera detenido en una burbuja de ansiedad. Bianca miraba a Rodrigo, sus ojos llenos de confusión, mientras el oficial continuaba hablando sobre acusaciones que nunca había imaginado que podían llegar a su vida. La sombra de la desconfianza se cernía sobre ella, y no sabía cómo lidiar con eso. Todo lo que había luchado por construir amenazaba con desmoronarse. Las dudas comenzaron a carcomerla. Imaginó a Lia soñando en su habitación, ajena al caos que se desataba. Pensó mientras un sudor frío recorría su espalda. Una paciente voz resonó en su cabeza, martillando su inseguridad. Pero antes de que pudiera digerir toda esa angustia, el teléfono de Rodrigo vibró en la mesa. «¡Es un mensaje!», dijo, casi como si le diera más ánimos a su corazón acelerado. Él lo miró, luego la miró a ella. Su expresión oscila entre la preocupación y algo más oscuro. Sin decir nada, leyó el mensaje. Bianca notó que su rostro palidecía y su sangre se heló. «Bianca, tienes que ver esto», balbuceó. Sus manos temblorosas le pasaron el teléfono. Ella lo tomó nerviosamente y leyó. Era un video. Se reponía de un sopor profundo. Vio a Lia en el parque, riendo y jugando. Pero no estaba sola. Julio la abrazaba. El mensaje que acompañaba el video contaba otra historia. ¿Cómo es que una madre tan responsable deja a su hija con un desconocido? El mundo ve lo que eres, decía la fría letra. La angustia se convirtió en terror. Su expareja había tomado algo tan dulce como la risa de su pequeña y lo había torcido hasta convertirlo en un arma en su contra. El ambiente en la comisaría parecía volverse más denso. Los murmullos aumentaban y las miradas se clavan en ella como dagas. La oficial le lanzó una mirada llena de juicio y Bianca sintió el nudo en su garganta apretarse. «Esto no puede estar pasando», murmuró, agarrándose de la mesa como si intentara aferrarse a la realidad. El miedo y la desesperación la envolvieron. Pero la verdadera bomba estaba por llegar. Justo cuando Rodrigo iba a decir algo, el sonido de unos pasos resonó detrás de ellos. Un hombre en uniforme apareció, su rostro serio y autoritario. «¿Santos?», preguntó, y ella asintió. «Usted necesita acompañarnos afuera», ordenó. Bianca no entendía por qué. ¿Qué está pasando? Pero la oficial que los atendió la interrumpió. «Lo lamento, señora. Debemos investigar las acusaciones a fondo». Las palabras retumbaron en su mente como un eco. Rodrigo la miró, sus ojos llenos de inquietud y algo que se parecía a la decepción. El hombre en uniforme la guió por los pasillos fríos de la comisaría, mientras su corazón latía con ferocidad. Cada paso parecía arrastrarla más hacia una verdad aterradora. «¿Qué quieren de mí? Yo solo quiero proteger a mi hija», imploró. Él no respondió,
Su expresión era firme. Una vez afuera, Bianca se vio rodeada de un grupo de periodistas. Preguntas volaban a su alrededor, y un micrófono se abalanzó hacia ella. «Bianca, ¿es cierto que su expareja la ha denunciado por abuso?», gritó uno de ellos. La mirada de sorpresa y confusión chorreaba de su rostro. Pero en un instante, una figura familiar apareció. Era Lia. Ella corría, reluciente en su vestido rosa, sonriendo. Hasta que vio a su madre, su alegría se desvaneció. «Mamá, ¿por qué estás triste?», preguntó, y el mundo se detuvo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Bianca. La pequeña la miraba con desconfianza, y eso le desgarró el alma. «Por favor, Lia, ven aquí», le pidió Bianca. Pero algo en la mirada de su hija le dijo que el daño ya estaba hecho. El rostro de Lia se oscureció como una nube cubriendo el sol. En ese momento todo cambió. Una sombra se alzó entre ellas y la verdad perversa comenzó a asomarse. «¿El nuevo padre es Rodrigo? ¿Verdad? ¿Lo elegiste sobre algo más que el bienestar de Lia?», susurró una voz fría detrás de ella. Bianca se giró y lo que vio la paralizó. Era la madre de Julio. Sus ojos llenos de enojo. «Eres un desastre, y pronto todos lo sabrán». El corazón de Bianca se detuvo. ¿Cómo podía haber sido el foco del odio de Julio? Su mente giraba, buscando respuestas. Estaba a punto de derrumbarse, cuando un grito rompió la tensión. «¡Mamá!», y en su interior una alarma comenzó a sonar. La pesadilla apenas comenzaba. ¿Podía realmente perder a Lia en medio de todo este caos? Bianca sintió como si el tiempo se detuviera cuando vio la expresión en el rostro de Rodrigo. La angustia se transformó en miedo, mientras la mirada de Lia cambiaba de alegría a confusión. La voz de la madre de Julio era como un golpe helado. Solo logró escuchar fragmentos de su reproche. «Desastre. ¡Qué vergüenza!», resonaban en su cabeza como un tambor macabro. Pero antes de que pudiera procesar todo, un hombre se acercó corriendo desde la multitud. Llevaba una chaqueta de policía. Su rostro era una mezcla de determinación y urgencia. «Señora Santos, necesitamos que venga con nosotros», dijo con tono firme. La situación ha cambiado. El corazón de Bianca latía rápido. «¿Qué ha pasado?», preguntó, su voz temblando. El oficial miró hacia el parque, y sin poder contenerse, ella se giró también. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo las risas de los niños y las sombras que acechaban detrás de los árboles. «Acaban de recibir más información sobre las acusaciones», respondió el oficial, su tono grave. «Lo que acaba de suceder con su expareja, hay un nuevo testigo». La respiración de Bianca se tornó entrecortada. La niebla de pánico la envolvió. ¿Qué más podía salir mal? ¿Nuevo testigo? ¿Qué quiere decir eso? Rodrigo se acercó a ella, su rostro lleno de preocupación. Pero el oficial no respondió, solo hizo un gesto para que la siguieran. El aire se volvió denso. Bianca sintió como si una mano invisible le apretara el pecho. El frío metálico de la comisaría parecía calar sus huesos mientras la llevaban a una sala de interrogatorios. «Aguarde aquí», ordenó el oficial. El miedo la devoraba lentamente. Se sintió atrapada en una tela de araña. Lia estaba en el exterior y el prisionero del caos era ella. Las palabras del policía resonaron en su mente como un eco. Nuevo testigo. ¿Quién sería? ¿Qué más podía saber alguien para volcar su vida del revés? La puerta se abrió nuevamente. Esta vez no era el mismo oficial.
Era un hombre con una mirada seria y un cuaderno en la mano. Señora Santos, soy el detective Mata. Necesito que me hable sobre su relación con Julio. Bianca sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua fría. No tengo nada que decirle. No soy una criminal, replicó, con una voz que apenas podía mantener firme. Jeje, eso es lo que todos dicen, pero las pruebas cuentan otra historia, dijo Mata, inclinándose hacia adelante. Hay algo más que necesitamos investigar. Se ha presentado una grabación. El aire se detuvo. ¿Grabación? El mundo se nubló. ¿De qué está hablando? La incertidumbre giraba a su alrededor como un tornado. El detective le mostró el video, y cada segundo en la pantalla era como un cuchillo afilado que desgarraba la realidad. Era una grabación de su hogar. Esto es lo que han presentado como prueba, dijo. En la pantalla, una imagen nítida de su hogar aparecía. Vieron a Lía sentada en el suelo, jugando con sus muñecas, sin ningún peligro a la vista. Pero luego, el foco se movió. Se veía a Julio fuera de foco, susurrando algo al oído de Lía, su rostro lleno de oscuridad. Bianca sintió que se le caía el mundo. No podía creer lo que sus ojos estaban viendo. El detective continuó. Ha habido una denuncia por parte de un amigo cercano de Julio, quien grabó esto. Dice que temía por el bienestar de su hija. El horror se desató en ella. ¡Eso es mentira! ¡Jamás haría algo para dañar a Lía! Mata levantó una mano, pidiéndole calma. Lo sabemos, señora Santos. Sin embargo, la evidencia está incompleta. Julio tiene su propia versión y hay afirmaciones de que la separación no le afecta. A veces, los niños son utilizados como armas. El suelo parecía abrirse bajo sus pies. Una figura sombría se asomó a su mente. ¿Y si la verdadera traición provenía de alguien más cercano? Una revelación impactante hizo eco en su interior. Las palabras del detective comenzaron a desenredar una verdad oscura que nunca pensó que podría ser realidad. ¿Quién más estaba involucrado en esto? ¿Acaso Rodrigo? Las conexiones comenzaron a florecer. ¡La madre de Julio! Su mirada llena de desprecio. «Sabrás cómo se maneja esto», insistía en su mente como una maldición. Era un juego más grande del que ella pensaba estar involucrada, donde la confianza se convertía en un eco distante. Con el corazón palpitante y el sudor frío en la frente, se dio cuenta de que no solo estaba luchando por Lía. Era una guerra que desdibujaba los límites de la lealtad y la traición. Las dudas la envolvían. ¿Podría realmente confiar en Rodrigo? ¿Y qué significaba todo esto para su futuro? La siguiente pregunta brotó como un manantial oscuro y visceral. ¿Había alguien más en el círculo cercano que estuviera moviendo las piezas en este drama desgarrador? La revelación la golpeó con la fuerza de un rayo. Mientras la incertidumbre se cernía, sabía que debía actuar. El dilema no era solo enfrentar a Julio. Era descubrir quién lo estaba apoyando en sus siniestras intenciones. Bianca sintió como si el tiempo se detuviera cuando escuchó las palabras del detective. Otro testigo. Un miedo profundo invadió su pecho. Algo dentro de ella empezaba a quebrarse. Mientras las preguntas giraban en su mente, se preguntó quién más podría estar involucrado en toda esta horrenda trama. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando apoyo en Rodrigo.
pero su expresión era de confusión y preocupación. ¿Qué más podían saber?, murmuró Bianca, la angustia retumbando en su voz. «Si yo soy la única que ha estado con Lia». El detective le interrumpió. Su mirada era firme. «La grabación muestra más de lo que crees. Hay cosas que aún no entiendes, señora Santos». Mientras el detective comenzaba a contestar, un sonido estruendoso rompió la conversación. La puerta de la sala se abrió de golpe, y un hombre mayor irrumpió en el espacio. Su aspecto era inconfundible. Era el abuelo de Julio, conocido por su carácter autoritario y su temperamento explosivo. «Bianca», gritó, su voz resonando como un trueno en la sala, «tú y tu incompetencia han arruinado a nuestra familia». El corazón de Bianca se detuvo. «¿Qué haces aquí?», preguntó, intentando mantener la calma. La sala se volvió un hervidero de murmullos. La tensión era palpable. La mirada del abuelo se hizo más intensa. «¿Sabes lo que está en juego? Tengo derecho a proteger a mi nieta». «No entiendes nada», respondió el detective. Pero el hombre se acercó aún más. «He visto la forma que has manipulado a Lia. Es su madre la que nunca estuvo ahí para ella». Bianca sintió que el mundo se inclinaba alrededor de ella. «Yo siempre he estado aquí», gritó, la rabia surgiendo. Pero las palabras parecían perderse en el aire espeso. La presión aumentaba, y la confusión se mezclaba con la incomprensión de lo que ocurría. «¿Crees que tienes la razón?», siguió el abuelo, acercándose peligrosamente. «Tú no estás en control. Tengo pruebas que pueden hacerte desaparecer. Y lo haré si es necesario». El miedo la invadió. ¿Qué podría tener? ¿Qué tan lejos llegaría Julio y su familia para desestabilizarla? Justo en ese momento, el detective Mato sacó su teléfono. «Esperen un momento», dijo, su mirada fija en la pantalla. Las palabras en su rostro eran claras. Algo importante estaba por revelarse. «Acabo de recibir otra grabación». Bianca apenas pudo respirar. «¿Otra grabación?», preguntó, con una mezcla de terror y desesperación. «¿Qué más hay?». El detective asintió, y el silencio en la sala se volvió inquietante. Con un gesto rápido, empezó a reproducir el video. Las imágenes se encendieron. Bianca se quedó en shock. La grabación mostraba a Lia en el parque, pero había más. Julio, sonriendo a su lado, y lo que parecía un mini festival de risas. Todo parecía normal, pero pronto la imagen se volvió oscura. Otro hombre apareció, un amigo de Julio, y Bianca no podía creer lo que veía. «¿Es eso?», empezó a decir, pero la verdad era innegable. El video mostraba un encuentro donde Julio le susurraba al oído a Lia, y un oscuro ángulo revelaba evidentemente un plan, un complot por parte de su expareja y su familia. «No puede ser». La sala pareció congelarse cuando el detective apretó el botón de pausa. «Esto es lo que ustedes dos no sabían. Tu expareja no solo ha denunciado, él se ha juntado con otros para desestabilizarte». Bianca sentía que el suelo se movía bajo sus pies. La traición no venía sola. No era solo un enfrentamiento emocional, era una red siniestra que la abrumaba. «Espera, ¿qué necesitas decirme, Rodrigo?», preguntó, sin saber si el hombre a su lado realmente la había traicionado o si había algo más oscuro detrás de todo esto. La respuesta nunca llegó, porque el sonido de sirenas comenzó a aullar a la distancia. La situación se tornó en una espiral de confusión, miedo e incertidumbre. Los murmullos comenzaron, opacando su propia voz. Y en ese instante, al girarse hacia Rodrigo, Bianca vio algo en su mirada. No era solo preocupación, era culpa.
el significante de que tal vez toda la situación había sido manipulada desde dentro. ¿Podrías haber estado involucrado? Resonó en su mente, mientras el humo de la traición se cernía sobre ella. Todo se había retorcido de tal forma que ella no sabía en quién confiar. Había llegado a un punto donde sus enemigos no eran solo evidentes y los aliados no eran claros. ¿Cuánto más va a doler esto?, pensó mientras el desafío de proteger a Leah se volvía una danza macabra entre sombras y secretos desgarradores. La lucha no había hecho más que comenzar. Bianca sintió que el mundo se desmoronaba. La tensión era tan palpable que podía saborearla en el aire. Todo lo que había luchado por construir se desvanecía ante sus ojos, y la mirada de Rodrigo se mezclaba con la confusión que inundaba la sala. El detective Mata, con su calma imperturbable, estaba a punto de descubrir una verdad que podría romperlo todo. ¿Qué más hay?, musitó Bianca, con el pulso acelerado, cuando el detective nuevamente presionó el botón de reproducción. La grabación se proyectó y las imágenes danzaron a su alrededor. Pero de repente, la sala se estremeció con un grito desgarrador que no provenía del video. Era Leah. La puerta se abrió de golpe y la pequeña apareció, los ojos desmesurados de miedo. ¡Mamá!, chilló, como si la situación ya la envolviera. Su presencia, como una brisa fría, sacudió a Bianca. La niña, a pesar de ser tan joven, estaba claramente consciente del caos que la rodeaba. «¡Leah, ven aquí!», exclamó Bianca, luchando con el pánico que se apoderaba de su pecho. No podía perderla. No podía permitir que la inocencia de su hija estuviera atrapada en esta tormenta. Pero Leah se quedó paralizada en la entrada, su rostro blanco como la tiza. Fue entonces cuando algo estalló. El sonido de una explosión resonó en la distancia. Un estruendo sordo que hizo vibrar las ventanas. La gente en la comisaría se volvió loca. Las miradas se cruzaron y el aire se volvió tan pesado que a Bianca le costaba respirar. «¡Debemos evacuar!», gritó un oficial, rompiendo la tensión con su voz autoritaria. La sala se convirtió en un caos. La gente corría, empujándose. La confusión reinaba. Bianca sentía que un torrente de pánico le subía por la garganta. «Leah, ven aquí, por favor», suplicaba, mientras el corazón le latía desbocado. Con desesperación estiró los brazos hacia su hija, que se quedó anclada, incrédula a la acción descontrolada a su alrededor. En un instante, la realidad se transformó. El lugar que era un campo de batalla emocional se convirtió en un terreno de peligro. «¡Vamos!», bramó Rodrigo, acercándose a Bianca y sosteniéndola por el brazo. «Debemos salir de aquí». Pero la mirada de Leah, asustada y confundida, se le clavó en el corazón como un gancho. No podía dejarla atrás. No podía. «¡No, Rodrigo!», gritó. «¡Leah necesita ayuda!». En ese momento, un destello de luz iluminó la escena y el eco de otra explosión resonó, cercano y aterrador. Todo a su alrededor se desmoronaba. El aire se llenó de humo y el caos aumentó. De repente, en medio de la confusión, un grito cercano desvió su atención. Era la madre de Julio, con su mirada de furia. «¡Eres una madre incompetente! ¡Esto es tu culpa!», chilló, mientras los otros ciudadanos empezaron a gritar aún más. Los murmullos de miedo se convirtieron en un clamor ensordecedor. Bianca sentía que la tierra se movía bajo sus pies. «¡No! ¡Esto no es mi culpa!», afirmó, con el miedo dándole un dolor agudo en el estómago.
Pero las palabras no eran suficientes. Algo profundo en lo que decía la madre de Julio resonó en su mente. ¡Oh! ¿Y si todo esto había sido parte de un plan más grande? ¿Y si ella era solo una pieza del rompecabezas? El detective Mata, intentando calmar la situación, de repente fue empujado por la multitud. Durante un breve momento, su mirada se cruzó con la de Bianca. ¡Oh! ¡Debes saber la verdad! Todo esto es para proteger a Lia, gritó, pero su voz se perdió en el rugido del terror que llenaba la sala. Sin previo aviso, la madre de Julio dio un paso hacia adelante, señalando al detective. No puedes esconderlo. Tú eres cómplice. Todo esto es un juego manipulado desde el principio, exclamó con rabia. Las palabras resonaron en Bianca como un trueno. ¿Qué quería decir? El ambiente cambió. El aire se volvió denso y frío, y el pánico fue sustituido por una duda lacerante. Las miradas de los presentes se volvieron hacia el detective. ¿Era cierto? ¿Rodrigo había estado ocultando secretos? Todo lo que Bianca había creído, todo lo que parecía claro, ahora se desdibujaba en su mente. Lia comenzó a llorar. «¡Mamá, no quiero estar aquí!», suplicó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. En ese momento, todo se sintió como una pesadilla. «¿Qué está pasando?», pensó Bianca, luchando por mantenerla cerca. Mientras todo estallaba a su alrededor, su mente giró en un torbellino de preguntas. La madre de Julio y el detective, atrapados en un juego siniestro. ¿Era posible que todo estuviera conectado? ¿Cómo podía salir de esto? Y en medio del susurro de caos, comprendió que no solo luchaba por Lia, estaba enfrentando algo mucho más oscuro. Algo que podría terminar por destruir a todos. El terror resonaba en su pecho. Podría soportar lo que vendría. Podría encontrar la manera de proteger a su hija mientras el mundo a su alrededor se iba al infierno. Mientras la conmoción continuaba, Bianca vio como la mirada de Rodrigo se oscurecía, su expresión revelando algo que no había visto antes. Quizás era hora de descubrir la verdad detrás de cada sonrisa. ¿Podría realmente confiar en él? La pregunta quedó latente en el aire, mientras el mundo se desmoronaba. La vida que había conocido estaba a punto de cambiar por completo, y el futuro se cernía sobre ella como un oscuro velo que amenaza. ¿Qué se ocultaba en la verdadera naturaleza de todos a su alrededor? Y, lo más importante, ¿a quién podría considerar su verdadero aliado? El caos que reinaba a su alrededor era solo el comienzo de algo mucho más devastador. Bianca sintió que el aire se le escapaba mientras escuchaba la explosión, y el caos se desataba. Su corazón latía como un tambor en su pecho. «¡Lia, ven aquí!», gritó, extendiendo los brazos hacia su pequeña. ¿Dónde se había metido Rodrigo? Su mirada buscaba entre la multitud, pero estaba atrapada en una pesadilla que parecía no tener fin. «¡Mamá!». La voz de Lia rompía el ruido como un grito de angustia, y el pánico la golpeó como un puño. «¡Mamá, tengo miedo!». La niña había retrocedido, paralizada por el terror, y Bianca sintió como el mundo se desmoronaba alrededor de ella. Rodrigo finalmente apareció, con una expresión de preocupación en el rostro. «Debemos salir de aquí ahora», dijo, tomando la mano de Bianca firmemente. Pero en ese instante algo cambió. Una sombra oscura se abalanzó sobre ellos. La madre de Julio apareció de repente, sus ojos llenos de fuego. «¡Esto es tu culpa, Bianca! ¡Siempre lo ha sido!», gritó, su voz cortante como un cuchillo. Antes de que pudiera reaccionar, estalló una segunda explosión, esta vez más cerca. La conmoción sacudió el suelo bajo sus pies.
De pronto, un hombre salió de la multitud, el rostro pálido y emitía una inquietante familiaridad. «¡No, no es el momento!», exclamó, avanzando rápidamente hacia ellos. Era Juan, un viejo amigo de Bianca, alguien que no había visto en años. Su expresión estaba distorsionada por la ansiedad, pero sus ojos llevaban un brillo preocupante. «Ella no es quien crees que es», soltó, su voz elevándose sobre el caos que los rodeaba. Bianca quedó boquiabierta. ¿Qué estaba insinuando? ¿Qué dices? El tiempo pareció detenerse mientras Rodrigo apenas alcanzaba a comprender. Los murmullos crecieron entre la multitud. Palabras de confusión e incredulidad se esparcieron a su alrededor. «Es una manipuladora, siempre lo ha sido», insistió Juan, apuntando a la madre de Julio. La sala parecía estar convulsionando. Bianca vio las miradas de juicio a su alrededor, y el horror de la situación se cernía sobre ella como una sombra. «¡Miente!», gritó la mujer, cada palabra cargada de furia, pero algo en la voz de Juan resonaba profundo en ella. ¿Podría ser verdad? Los comentarios aumentaban. Alguien mencionó un pasado oscuro, un secreto que retumbaba en la cabeza de Bianca. «La madre de Julio tiene conexiones. Está detrás de todo esto», dijeron algunos, apuntando con el dedo. Y de repente el ambiente se volvió electrizante. La madre de Julio, la que parecía desafiar todo, estaba en el centro de una red de engaño. Lía, aún temblando, se aferró a su pierna. «Mamá, no quiero quedarme aquí», susurró con terror en los ojos. Y en ese momento, una revelación chocante atravesó la mente de Bianca. Era como si la respuesta a todo se le presentara, una imagen nítida formándose ante ella, un enigma que ella misma había ignorado. «¿Qué es lo que sabes, Juan?», exigió, sintiendo cómo sus piernas temblaban bajo el peso de la verdad a punto de revelarse. La mirada de Juan se endureció y por un segundo pareció titubear. «Julio no es tu verdadero expareja», sentenció, deteniendo a todos en seco. El aire se congeló. «¿Qué quieres decir?», balbució Bianca, mientras su mente trataba de procesar la información. «¡No puede ser!», gritó ella, mientras los murmullos se convertían en un rugido de incredulidad. La madre de Julio se atrevió a responder, una sonrisa fría apareciendo en sus labios. «Siempre lo supe. Cuando el destino está en juego, no hay lugar para los débiles», dijo, sus palabras como dagas atravesando la incertidumbre. Bianca sintió que el suelo se desvanecía bajo ella. Las risas estridentes de Lía se apagaron como una luz, y un sudor frío comenzó a brotar por su frente. La mente de Bianca corría, preguntándose quién era verdaderamente Julio. ¿Era un extraño? ¿Había toda una red de mentiras y secretos tejida alrededor de ella, sin que jamás lo supiera? ¿Cuánto de su vida había sido un elaborado engaño? Rodrigo retiró su mirada, su rostro mostrando la incertidumbre que ella también sentía. En un instante, todo había cambiado. Los hilos de confianza comenzaron a deshilacharse, y Bianca dejó escapar un grito mudo, mientras la realidad se tambaleaba en un abismo de revelaciones. «No puedo perder a Lía», pensó desesperadamente, sintiendo el calor de las lágrimas en sus mejillas. Con el caos rugiendo a su alrededor, sabía que la batalla ya no sería solo por su lid. La verdad había emergido, y con ella una oscura advertencia. Alguien más había aceptado el papel de villano en esta historia. ¿Qué? ¿Y a qué más estaba dispuesta esa persona?
Así, la oscuridad prometía consumir todo lo que amaba, si no lograba desenredar la espiral de traiciones en la que se encontraba atrapada. Bianca sintió que el aire se le escapaba mientras escuchaba la explosión. Todo a su alrededor era una tormenta de caos, gritos y la profunda confusión de miradas incrédulas. Su mundo se desmoronaba en un instante. «¡Lia, ven aquí!», gritó, desesperada por mantener a su hija a salvo. Pero la pequeña estaba paralizada, asustada. Su cuerpo tembloroso se asemejaba a una hoja atrapada en un torbellino. La madre de Julio había lanzado acusaciones que resonaban como disparos en la sala. Y de repente, Juan, su viejo amigo, irrumpió en la escena. «Es una manipuladora, siempre lo ha sido», repitió. La tensión en la sala se cortaba con un cuchillo, y todo el mundo contenía la respiración. «¡Cálmate, Juan! ¡Cálmate, Juan!». «¡Oh!», rogó alguien en la multitud. Pero eso solo hizo que Juan se pusiera aún más nervioso. La mirada de Rodrigo se desvaneció en confusión. «¿Qué sabes, Juan?», preguntó, mientras su voz temblorosa se perdía entre el ruido. «El día que tú y Julio se separaron, él hizo un trato oscuro», dijo Juan, su expresión tensa. «No sé todos los detalles, pero te está utilizando, Bianca. Te hizo creer que era un buen padre, pero no lo es». Las palabras atravesaron a Bianca como una corriente eléctrica. El pánico tomó su pecho. Las palpitaciones resonaban en sus oídos. «¿De qué estás hablando?», preguntó, sintiendo que la tierra se desvanecía a su alrededor. Pero antes de que Juan pudiera responder, otro hombre apareció entre la multitud. Era un extraño, con una apariencia desaliñada y un aire de peligro. «¡No confíes en ellos!», gritó, levantando la mano como un signo de advertencia. «La verdad está más cerca de lo que piensas». «¿Qué sabes tú?», le cuestionó la madre de Julio, su voz fría como el acero. «Eres solo un loco». «¿Loco o no? Este lugar es un nido de serpientes. Todos los que están aquí tienen algo que ocultar», continuó el hombre, mirando a cada uno en la sala como si pudiera ver sus secretos. Un susurro recorrió la multitud. «¿Qué secretos?». «Sí». Bianca se sintió abrumada. El terror comenzó a apoderarse de su mente. «¡Lia!», gritó, su voz llena de angustia. «¡Ven aquí!». Pero la pequeña estaba perdida entre las sombras de la confusión. El extraño se acercó más. «Ella no es quien dice ser, Bianca», dijo con una voz que retumbaba. «Julio ha logrado cambiarlo todo, incluso tu propia historia». «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». El miedo desgarraba la voz de Bianca. Justo entonces el estruendo de otra explosión resonó, haciendo vibrar el suelo. La multitud gritaba, tratando de escapar del lugar. Bianca sintió como si el mundo se estuviera derrumbando a su alrededor. Pero lo peor llegó cuando el hombre desconocido miró a su hija. «Tú debes protegerla, no ella a ti. Ella no es tu verdadera hija». El tiempo se detuvo por un instante. Las palabras pesaban en el aire y Bianca sintió todo su ser helarse. «¿Qué dijiste?», murmuró. «Lia, no podía ser. Eso no podía ser verdad». La multitud murmuraba. La confusión se intensificaba. «¿Qué quieres decir?». Rodrigo, atónito, se acercó, pero algo en su mirada le decía que él también comenzaba a dudar. «Ella es parte de un juego que comenzaste sin saber, Bianca. Todo ha sido manipulado desde el principio», continuó el extraño, señalando a la madre de Julio, quien ahora parecía dispuesta a estallar de furia.
De repente, la sala se llenó de periodistas. «Bianca, ¿podrías comentar sobre la veracidad de estas acusaciones?», gritaban. Las cámaras enfocaban. Las luces parpadeaban como estrellas apagadas. El caos se volvió ensordecedor. Antes de que pudiera procesar todo, el extraño dijo: «Solo recuerda una cosa, Bianca. Cada mentira está atada a una verdad. La pregunta es, ¿estás lista para saberlo?». Las palabras resonaron en su mente mientras un frío helado la invadía. ¿Qué significaba eso? Una sombra oscura se cernía sobre ella, llenando su corazón de terror. ¿Era posible que toda su existencia fuera una ilusión? Su vida con Leah, su lucha, todo, ¿fue solo parte de un juego? Todo lo que había creído ahora se tambaleaba, y en el momento más crucial sintió como si un manto de sombra se cerrara a su alrededor. Leah gritó nuevamente, mientras el caos se desataba por completo y una nueva realidad comenzaba a abrirse ante ella, con más preguntas que respuestas. ¿Quién realmente era su hija? ¿Y qué secretos ocultaban aquellos que la rodeaban? Bianca sintió que el aire se le escapaba mientras escuchaba la explosión. Todo a su alrededor era una tormenta de caos, gritos y la profunda confusión de miradas incrédulas. Su mundo se desmoronaba en un instante. «Leah, ven aquí», gritó, desesperada por mantener a su hija a salvo. Pero la pequeña estaba paralizada, asustada. Su cuerpo tembloroso se asemejaba a una hoja atrapada en un torbellino. La madre de Julio había lanzado acusaciones que resonaban como disparos en la sala, y de repente Juan, su viejo amigo, irrumpió en la escena. «Es una manipuladora, siempre lo ha sido», repitió. La tensión en la sala se cortaba con un cuchillo, y todo el mundo contenía la respiración. Pero eso solo hizo que Juan se pusiera aún más nervioso. La mirada de Rodrigo se desvaneció en confusión, mientras su voz temblorosa se perdía entre el ruido. «El día que tú y Julio se separaron, él hizo un trato oscuro», dijo Juan, su expresión tensa. «No sé todos los detalles». «Pero te está utilizando, Bianca. Te hizo creer que era un buen padre, pero no lo es». Las palabras atravesaron a Bianca como una corriente eléctrica. El pánico tomó su pecho. Las palpitaciones resonaban en sus oídos. «¿De qué estás hablando?», preguntó, sintiendo que la tierra se desvanecía a su alrededor. Pero antes de que Juan pudiera responder, otro hombre apareció entre la multitud. Era un extraño, con una apariencia desaliñada y un aire de peligro. «No confíes en ellos», gritó, levantando la mano como un signo de advertencia. «La verdad está más cerca de lo que piensas». «¿Qué sabes tú?», le cuestionó la madre de Julio, su voz fría como el acero. «Eres solo un loco». «Loco o no, este lugar es un nido de serpientes. Todos los que están aquí tienen algo que ocultar», continuó el extraño, mirando a cada uno en la sala, como si pudiera ver sus secretos. Bianca se sintió abrumada. El terror comenzó a apoderarse de su mente. «Leah», gritó nuevamente, mientras el caos se desataba por completo y una nueva realidad comenzaba a abrirse ante ella. Allí en medio de la multitud frenética, Leah volvió a llamar su atención. Dos hombres la sostenían, dándole la espalda a su madre, mientras una mirada aterradora cruzaba los ojos de la niña. «¡Mamá, ayúdame!», gritó Leah, pero los hombres la arrastraban como si su risa ya no tuviera eco. El grito desgarrador penetró en el alma de Bianca. «¡Suéltala!», chilló, avanzando hacia ellos, la adrenalina corriendo por sus venas. Pero antes de que pudiera alcanzar a su hija,
El estruendo de otra explosión resonó y todo se oscureció. ¡No! La voz de Bianca se apagó mientras una nube de polvo la envolvía. En un instante todo se volvió un caos de cuerpos caídos y gritos de miedo. El aire se llenó de desesperación y la imagen de Lia desvaneciéndose de su vista fue un golpe punzante. Cuando el polvo se asentó, Bianca se encontró tirada en el suelo, aturdida. Intentó levantarse, pero las heridas eran abrumadoras. «¡Lia!», llamó, su voz entrecortada. Sin embargo, solo la oscuridad respondía a su llamada. Finalmente, logró ponerse de pie, se sacudió el polvo y se unió a la multitud en fuga. El caos se había desatado. Todos corrían. Pero no podía dejar de preguntar: ¿dónde está mi hija, Lia? Hasta que de repente, del fondo de la multitud, apareció Unfamiliar. Era un hombre de pie con una urna misteriosa en sus manos. «¡Bianca!», gritó, levantando la urna. «Esto es lo que tu exmarido no quiere que sepas». El miedo le comió las entrañas. Se acercó, su corazón en el centro de una tormenta. «¿Qué hay en esa urna?», preguntó, temiendo lo peor. Esto, el hombre sonrió, abriendo la tapa lentamente. Un viento helado sopló, y una mezcla de risas y llantos salió de su interior. La verdad sobre Lia, sobre su historia, sobre quién es realmente. Bianca sintió que el suelo se desplomaba a su alrededor. «No, no puede ser», pensó. Todo su cuerpo se heló. El mundo a su alrededor giraba en espiral. ¿Lia no era su hija? Definitivamente, había una historia bien guardada detrás de ella. «¿Qué significa esto?», gritó, mientras un remolino de emociones la inundaba. El hombre levantó la urna, dejando escapar una inconfundible fragancia del oscuro. «La verdad te espera, Bianca, pero ten cuidado, porque una vez que lo sepas, no habrá vuelta atrás». El tiempo pareció detenerse cuando un murmullo recorrió la multitud, y las miradas se dirigieron hacia Bianca, llenas de preguntas y sospechas. «¿Qué está pasando realmente aquí?», resonó su mente. Sus ojos se encontraron con los de Rodrigo, y el dolor en su pecho se intensificó. La sombra de la verdad pronto caería sobre ella, y en ese instante supo que nada sería igual. Estaba lista para abrir esa urna, y te haría si todo lo que creía conocer sobre su vida se desmoronaba como un castillo de naipes. El futuro era una niebla incierta, y aunque temía adentrarse en la oscuridad, no podía dejar que el destino decidiera por ella. Era el momento de enfrentarse a su mayor miedo. Bianca respiró hondo mientras el aire caliente llenaba sus pulmones, sintiendo el peso del mundo en sus hombros. Las palabras del extraño retumbaban en su mente, una sombra oscura sobre su frágil realidad. «Esto es lo que tu exmarido no quiere que sepas», había gritado. Su corazón palpitaba con fuerza a medida que el caos se desataba a su alrededor. «¡Lia!», llamó nuevamente, su voz rompiéndose. La inmediatez del peligro se convirtió en un grito desesperado. Pero justo cuando todo parecía perdido, un rayo de luz apareció en la forma de Rodrigo, corriendo hacia ella. «¡Bianca, yo estoy contigo!», exclamó atravesando la multitud caótica. Su mirada estaba cargada de valentía, pero también de la confusión que por fin comenzó a desvanecerse al ver a su hija asustada. La urna brillaba bajo la luz intermitente, y el extraño la mantenía con firmeza. «Lo que hay dentro cambiará todo», advirtió. Los murmullos se multiplicaron entre los presentes, cada uno ansioso por descubrir el temor que yacía en el aire. «¿Qué hay ahí?»,
murmuró un hombre al fondo, y otros comenzaron a formular preguntas al mismo tiempo. Bianca sintió que el tiempo se detenía. «Esto es un juego más grande de lo que imaginé», pensó, mientras el sudor le corría por la frente. Lia seguía a su lado, temblorosa y asustada. «No te preocupes, cariño, estoy aquí», le dijo con voz temblorosa. En ese instante, el extraño abrió la urna. El aire caliente se llenó de una brisa extraña, un susurro de verdades ocultas. «Esto es lo que realmente eres», gritó, señalando hacia el interior. Bianca acercó la vista. Dentro, fotos aparecieron, imágenes de su vida. Pero estas eran diferentes. Imágenes de su infancia, momentos que nunca había vivido. Todo comenzó a encajar. Las piezas del rompecabezas de su vida se deslizaban, revelando una historia que nunca había imaginado. «Julio te ha estado manipulando», dijo Juan, mientras la multitud se llenaba de murmullos. «No puedo, esto no puede ser cierto», exclamó Bianca. Sus manos temblaban, pero el dolor fue como un puñal atravesando su pecho. De repente, la madre de Julio se acercó, con una expresión que combinaba la ira con un miedo palpable. «¡Cállate! ¡Nunca debes saber la verdad!» Bianca sintió que su corazón se encogía. «Mamá, ¿realmente tengo que conocer todo esto?», se preguntó, sabiendo que la verdad podría destruir todo. Pero cuando miró a Lia, entendió que no había otra opción. Su vida entera dependía de enfrentarse a esa verdad. Rodrigo dio un paso adelante, su mano firme sobre el hombro de Bianca. «Debemos enfrentarlo juntos. Si hay algo que ocultar, no podemos quedarnos callados». Ella sintió una chispa de esperanza encender su interior. Con valor, se volvió hacia el extraño. «¿Qué más sabes?» La multitud contuvo la respiración. «La verdad te hará libre, pero primero debes estar dispuesta a perder todo lo que creías seguro». Mientras las jefas de la policía llegaban y el murmullo aumentaba, Bianca comprendió que estaba en el camino para recuperar no solo a su hija, sino también su verdad. Un último vistazo a Lia y vio que su niña la miraba con confianza y amor. «Es hora de cerrar el capítulo, pero también de abrir otro». Con un profundo aliento, se dispuso a enfrentar todo lo que el destino le tenía preparado. «No me rendiré», gritó, y la multitud estalló en vítores. La historia que había comenzado con incertidumbres y dolor se transformaba en un nuevo comienzo. Mientras las luces de la policía iluminaban el camino, un rayo de esperanza brillaba en su corazón. Ahora, amigos, este es el momento de apoyarnos. Necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte ninguna de las historias exclusivas que vienen. Cada me gusta alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas lleguen a conocer estas increíbles historias. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y lo que piensas sobre el desenlace. Comparte este video de inmediato con al menos 5 amigos que deban conocer todo esto. Recuerda, solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estar juntos en este viaje. No esperes ni un segundo más y sé parte.